Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristian Jiménez, soy desarrollador React hace aproximadamente un año y el día de hoy les voy a explicar en español cómo utilizar los hooks de UseEffect y UseMemo en sus aplicaciones de React. Esta es una información que me costó un poco poder encontrarla en español, había mucho material en inglés, pero en español muy poco. Y me costó mucho poder encontrar un sitio donde me lo pudieran explicar con un ejemplo de la vida real. Entonces decidí hacer este video para poder explicarles de la manera más didáctica posible con ejemplos de la vida real para poder entender en qué momento es necesario utilizar estos hooks dentro de sus aplicaciones. Importante decirlo, es conveniente utilizar UseMemo en todos nuestros componentes para que nuestra aplicación sea mucho más rápida. No, no es conveniente, es una mala práctica. Este este hook se va a utilizar única y exclusivamente en componentes que tengan que hacer una gran cantidad de cálculos, que puedan llevarse una gran cantidad de memoria al momento de ser renderizados, lo cual usualmente no nos va a pasar con un botón, con un input, es para componentes muy especiales. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a saltar directamente al código para yo poder decirles entonces en qué momento es adecuado y cómo deberíamos utilizarlo ambos hooks. Entonces, aquí tenemos el código. Esta es una aplicación realmente muy sencilla, donde nosotros tenemos sencillamente un H1 que dice bienvenido. Tenemos por aquí también un componente que ya yo creé que se llama Custom Inputs, donde pues nosotros podemos escribir. Hasta el momento no hace absolutamente nada. Y en teoría, cuando la aplicación esté funcionando 100%, aquí abajo nos va a decir, este es el texto ingresado, y aquí tenemos otro valor, otro elemento P que nos va a decir exactamente cuál es el valor que hemos ingresado hasta acá. Eso ahorita mismo todavía no lo está haciendo. Y obviamente, como es un ejemplo de React, siempre todo ejemplo de React que se respete tiene que tener un contador. Aquí tenemos nuestro contador. Hasta el momento no tiene nada del otro mundo. El contador pues se maneja con use states, lo más normal del mundo, con un count y un set count. Y cada vez entonces que nosotros presionamos el botón, se va entonces a hacer el trigger de esta función. Cada vez que haga el on click, simplemente vamos a hacer un set count que nos va a decir que el previous count, que es un número porque estamos utilizando TypeScript, va a ser el previous count plus 1, el previous count más 1. Simple y llanamente eso. Hasta aquí no tenemos absolutamente nada que hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí en nuestro custom inputs vamos a tener algo particular. Primero que todo tenemos unas props. Dentro de las props simplemente tenemos el valor del placeholder. No es que realmente lo necesitemos, pero lo dejé ahí como para ya tener las props involucradas dentro de nuestro componente. Y sencillamente nosotros lo que hacemos es que, bueno, vamos a sacar el placeholder desde las props. Y cuando este componente se renderiza, cada vez que se renderiza, nosotros vamos a tener aquí un console log que nos va a decir, I'm doing some pretty expensive calculations. Estoy haciendo unos cálculos muy pesados. Eso es lo que hace nuestro componente. Y además entonces vamos a devolver sencillamente un div con un input adentro. En este input el placeholder va a ser sencillamente el placeholder que le estamos mandando, el placeholder que le estamos mandando dentro de los props. Hasta este momento no hay nada del otro mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros abrimos aquí nuestras herramientas de desarrollo, cada vez que nosotros la actualizamos, miren que tenemos este mensaje aquí, I'm doing some pretty specific calculations. Eso es, cada vez que nosotros entonces actualizamos, fíjense que este componente se está renderizando y tenemos aquí entonces este mensaje que dice I'm doing some pretty specific calculations. Pero ¿qué pasa? De la manera que nosotros tenemos a React definido, o de la forma que se definió React, ¿qué pasa? Cada vez que algo pasa en este componente, algo que no tiene nada que ver absolutamente con este custom input que estamos teniendo acá, si se dan cuenta, cada vez que yo hago el contador, fíjense que él me está renderizando de nuevo este custom input. Ahora, que sea algo malo, que sea algo que nos vaya a hacer más lenta
la aplicación per se no. O sea, React está organizado para funcionar de esa manera. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos componentes que cuando se renderizan pueden hacer unos cálculos muy pesados. Entonces, pues obviamente un input no va a ser un componente que tenga que hacer unos cálculos muy pesados para renderizarse, pero de pronto en algún momento podemos llegar a hablar de una lista que tiene 2000 elementos que se van a re-renderizar. Entonces de pronto ahí sí es un tema un poco más complicado, un poco más pesado. Entonces, para esos componentes que son muy complicados de re-renderizar, nosotros podemos pensar en utilizar entonces principalmente el useMemo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros lograr que cada vez que nosotros tenemos este contador no nos salga este mensaje de I'm doing some pretty expensive calculations? Sencillamente, nosotros lo que tendríamos que hacer es este componente que le estamos exportando aquí como default, simplemente lo vamos a abrazar o lo vamos a encasillar dentro de esta sintaxis que dice aquí memo. Sencillamente hacemos el import de memo desde React y en este momento, si nos damos cuenta, actualizamos solamente con este pequeño cambio. Fíjense que ya no tengo aquí este mensaje. Este mensaje me sale la primera vez porque, claro, obviamente cuando se monta el componente siempre va a haber una primera renderización, pero si nos damos cuenta, ya este mensaje no está saliendo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el memo? El memo lo que hace es mirar a ver si alguna de las props realmente ha cambiado. Es que yo voy a re-renderizar el componente. En cambio de que las props no hayan cambiado, sigan siendo exactamente las mismas, no vamos a hacer esa renderización de nuevo del componente. Pero entonces, hasta aquí simplemente hemos hablado del useMemo. Es un tema que es un hook que nosotros vamos a utilizar muy poco. O sea, no es un useState, no es un useEffect, no es un useRef. Es un hook que vamos a utilizar mucho menos, pero sí es un hook que perfectamente en una entrevista de trabajo nos pueden preguntar. Así que es muy importante tener la idea metida en la cabeza. Entonces, ¿qué vamos ahora nosotros a hacer con este memo? Hasta el momento lo estamos utilizando y no hay ningún problema. Entonces, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasó con el use callback? En teoría también vamos a hablar del use callback en este video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que, como se dan cuenta, nuestro componente ahorita mismo no nos está funcionando porque fíjense que nosotros aquí escribimos, pero aquí abajo nos dice que no hemos ingresado nada. La idea es que lo que escribamos arriba nos pueda salir abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Tenemos que empezar a arreglar nuestro componente. Entonces, para empezar a arreglar nuestro componente, nosotros vamos a crear una función que nos permita a nosotros saber en qué momento hemos nosotros empezado a escribir algo dentro de nuestro input. Entonces, nosotros vamos a crear una función que se llama textChanged, que va a ser igual a un arrow function. Entonces, esta función que me va a recibir un texto que, como estamos usando TypeScript, tenemos entonces que decirle que nosotros vamos a recibir acá un texto y que además ese texto, cuando nosotros lo recibamos, podamos entonces renderizarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo vamos a renderizar? Guardándolo en una variable que se va a llamar const enter text, set enter text, que va a ser igual a un useState, que lo vamos a inicializar en no has ingresado nada, porque es el primer texto que estamos nosotros por aquí renderizando es no has ingresado nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En este
p-value, que lo tenemos por aquí, vamos a renderizar precisamente esta variable que se llama entered. Aquí estamos, const, ahora sí, entered text, const enter text, set enter text, listo, con use state. Entonces, hasta el momento pues seguimos sin que funcione, no has ingresado nada, simplemente que ahora lo tengo aquí dentro de un use state y es precisamente el enter text lo que estoy yo precisamente aquí renderizando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta función se llame, la idea entonces es que yo pueda set enter text y que podamos pasarle el text. Hasta el momento ya tenemos la función definida. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Dentro de mi custom input, yo debería tener la posibilidad de recibir esa función que me está mandando el padre. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí dentro de las props a definir una función que se llama change text. Esta función va a ser una función que me va a recibir un texto, que es un string, y me va a devolver void. Entonces, esta función la vamos a llamar cada vez que algo dentro del input o que el valor del input me cambie. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí al input, le decimos, bueno, cuando el input tenga el onChange, ese onChange nos va a dar un evento, que lo podemos llamar un id de event, y ese id de event vamos a decir entonces change text. Este change text lo tenemos que sacar aquí de las props, change text. Entonces le vamos a decir change text y le vamos a pasar el texto de este evento. ¿Y cómo lo hacemos? e.target.value. De esta manera entonces nosotros podemos pasarle a nuestro componente padre todo lo que se está escribiendo aquí dentro del input. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dentro del custom input enseguida se me empieza a quejar porque me dice, necesitamos todavía la propiedad change text. Listo, entonces vamos a pasarle que la propiedad change text sea igual a esta función que tenemos aquí, que se llama text changed. Si nosotros tenemos aquí un poco de suerte, mírense que nos damos cuenta que ya cada vez que ingresamos un texto aquí en el input, resulta que nos dice aquí un texto aquí en el p-value. Hasta el momento, entonces ya nuestro componente está funcionando de la manera adecuada. Pero no sé si se dieron cuenta o alguien se dio cuenta por acá. Fíjense que aquí en el render me dice al principio I'm doing some pretty expensive calculations. Normal. Cuando yo hago el contador, de repente ya me vuelve a aparecer I'm doing some pretty expensive calculations. ¿Qué nos pasó? Resulta que echamos hacia atrás. Si nos estaba funcionando, porque ya no nos funciona. Y no solo eso, sino es que también cuando yo escribo, fíjense que me sale acá I'm doing some pretty expensive calculations. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos finalmente que cuando nosotros hacemos alguna actividad no se vuelva a renderizar este componente del input, todo ya cambió porque es que, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cada vez que estamos haciendo cualquier tipo de cambio dentro de nuestra aplicación, resulta que esta función que tenemos aquí se vuelve a crear. Cada vez que tenemos cualquier cambio, que renderizamos algo distinto acá en nuestro componente, esta función de la manera que está definido React, esta función se vuelve a crear de cero. Ahora, no es que eso sea un problema que nos vaya a hacer que nuestra aplicación sea más lenta. React una vez más está definido para que sea así. Pero como esta función se está creando cada vez que se re-renderiza nuestro componente
desde cero, ¿qué pasa? Nuestro memo dice, yo voy a volver a renderizar en caso de que algo cambie dentro de las props. Resulta que esta vez sí está cambiando algo dentro de las props, porque fíjense que nosotros aquí le estamos pasando una función que por la definición de React como tal, se está volviendo a crear cada vez que nosotros renderizamos. Entonces, ¿cómo hacemos que esa función no se cambie cada vez que nosotros cambiamos o cada vez que nosotros renderizamos algo dentro del componente padre? Ahí, justamente, en ese momento es que nosotros vamos a utilizar o vamos a arropar toda nuestra función dentro de un use callback. Vamos a tener toda nuestra función y le vamos a pasar una lista de dependencias, así igualito como hacemos nosotros con el useEffect. Pero como esta vez no queremos que en general haya ningún tipo de dependencia particular, no hay una razón, motivo, circunstancia por la cual nosotros queremos que realmente se re-renderice, nosotros lo que hacemos es que le mandamos un array vacío. Ese va a ser nuestro array de dependencias. Entonces, ya como nosotros lo tenemos todo dentro de un use callback, fíjense que ya pasa la magia. No se está renderizando otra vez nuestro componente en el momento que nosotros tenemos cambios dentro del componente padre. Entonces, señores, esa es la función, la funcionalidad que tenemos nosotros dentro del use callback y dentro del use memo. No es algo que se utilice muy a menudo, no tenemos que llenar nuestras aplicaciones de use memo, no tenemos que llenar nuestras aplicaciones de use callback. Simplemente tenemos que hacerlo cuando nuestros componentes sean demasiado pesados y tengamos definitivamente que lograr que no se tengan que re-renderizar cada vez que tenemos un cambio dentro de los padres, dentro de los componentes padres. Espero que esta explicación les haya servido, que les haya gustado y que hayan podido entender más o menos cómo es el uso de estos hooks dentro de React. Y si les gustó y si les sirvió de algo, déjenmelo en los comentarios, que eso me va a hacer entonces poder hacer mucho más contenido y poder llevarle mucho más de nuestro conocimiento totalmente en español. Muchas gracias por escucharme.